Hola, buenas, mi nombre es Sergio Verdejo, soy contador público y auditor, gerente del área de contabilidad de Capime. Hoy lo que les vengo a hablar es sobre la operación Renta 2023, ya, y también darles unos consejos de cómo cumplir sus obligaciones legales y también de que aprendan a utilizar todos sus beneficios tributarios disponibles. Bueno, dentro del contenido que vamos a ir viendo, lo primero es ver qué es la declaración de renta, también saber por qué se cobra como el servicio contable que ustedes hayan tomado, por qué les cobran por este periodo de renta, en qué fijarse al momento de elegir un buen estudio contable, ¿ya? Diferencia entre una buena o mala declaración de renta, también ver algunas fechas relevantes de todo este proceso que es el proceso renta, las obligaciones que tienen ustedes como contribuyentes, cuáles son las multas a las que se están arriesgando al no enviar alguna declaración o utilizar mal eh, algunas cosas, o cuáles son los regímenes tributarios que existen, cuáles son los pagos y devoluciones que pueden tener durante este proceso, y también para todo el tema de nuestros clientes, también ver cuáles son nuestros documentos necesarios para una buena operación renta y cómo se viene el proceso acá con Capime. ¿Qué es la declaración de renta? Bueno, primero tenemos que separar que la obligación de renta se divide entre lo que es las personas naturales y las personas jurídicas, que es, para ambas es una obligación en la cual tienen que presentar al Servicio de Impuestos Internos información respecto a sus ingresos anuales. Ambas, tanto persona jurídica como una persona natural, tienen que hacer esta presentación. ¿Cuál es la diferenciación con la persona jurídica? Que la persona jurídica no solamente tiene que demostrar sus ingresos, sino que tiene que determinar una base imponible en la cual la tiene que calcular entre sus ingresos, costos y gastos, los cuales también tienen que ir respaldados con sus correspondientes declaraciones juradas. Ya, más adelante vamos a ir viendo cuáles son algunas de las declaraciones juradas más utilizadas en este proceso. Y las personas naturales acá se ven obligadas a demostrar todos sus ingresos durante el año. Acá los gastos de la persona natural hasta el momento, con la normativa actual que tenemos, no son necesarios. Lo que tenemos que ver es que acá se obligan a pagar dentro de este proceso de renta dos impuestos que son distintos. Personas naturales, el impuesto global complementario, y las personas jurídicas, que es el impuesto de primera categoría. Todo esto va a quedar sujeto a algún régimen tributario que lo vamos a ir viendo más adelante. También las personas que no tengan nacionalidad ni residencia en Chile se ven obligadas a pagar un impuesto único que se llama impuesto adicional. Entonces ese es el que tiene que pagar una persona que es no domiciliada ni residente en Chile. ¿Por qué se cobra por la declaración de renta? Primero debemos entender que estos profesionales son servicios mensuales los que te van cobrando cuando tú los contratas. Dentro de estos servicios mensuales, lo que más se requiere por los clientes son los impuestos, vaya a ser F29, F50, en las imposiciones de los trabajadores, liquidaciones de sueldo, controles de libros de compra y venta en los cuales se tienen que reorganizar cuando hay actividades mixtas con IVA y sin IVA, ya también cuando existe alguna compra de algún activo fijo, y esos son los controles que se van haciendo. También otro tipo de servicios como son el F30, F31, por eso colocamos un etcétera. También tenemos, aparte del servicio mensual, el servicio de renta anual. Este es lo que van a cobrar desde ahora ya los demás colegas, porque este proceso es un proceso largo, con muchas cosas que hay que hacer, donde primero tenemos que analizar y procesar toda la información anual, donde acá se considera todo lo que es compras, ventas, trabajadores, imposiciones, retenciones de impuestos de trabajadores, retenciones de impuestos de los trabajadores, pero a honorarios. También tenemos el control de los activos fijos nuevamente, donde ya empezamos a aplicar lo que es la depreciación y vamos viendo un sinfín de cosas.
también tienen que hacer la diferencia que si estás con un buen contador, te va a hacer todo el proceso completo, entonces te va a englobar todo lo que él ya te prestó mensualmente, eso va a ser una base para poder continuar con todo lo demás de la determinación de la base imponible para que tú puedas tributar. Y también que te haya asesorado bien para poder tributar con lo que corresponda solamente y no estar tributando más sobre tu base de impuesto de primera categoría o global complementario dependiendo del régimen tributario que tú tengas. ¿En qué hay que fijarse aquí al momento de elegir un contador para mi declaración de renta? Primero tenemos que ver que nos entregue una guía para poder nosotros entender qué es lo que uno puede o no puede hacer a través de la empresa. También que te entregue información respecto a los cambios, modificaciones, circulares, resoluciones de la normativa tributaria actual, no solamente la tributaria, lo laboral también. Entonces tienen que ir considerando todas esas cosas si es que mi servicio contable me la está entregando. También que te dé una explicación sobre qué es lo que estás pagando y cuál es el beneficio de que tú estés pagando eso. Porque de repente simplemente hay contadores que te mandan el valor, pero no sabes qué es lo que estás pagando o para qué te va a beneficiar. Como por ejemplo, si pagas a todos tus impuestos de manera correcta y estás pagando IVA ya pasaste el periodo de pérdidas y de remanente, ahora los bancos te van a poder ver con otra mirada en la cual van a confiar en ti para poder entregarte dinero, prestarte, para que tú puedas invertir dentro de tu mismo negocio. O si tú no lo quieres para tu negocio y lo quieres para algo personal, una compra, un vehículo, terreno, casa, también es lo mismo. Para esto también es muy fundamental que contemples que tu servicio contable te entregue asesorías, ya que es muy necesario para el funcionamiento tanto de tu empresa como para el buen funcionamiento de un periodo de renta. Vamos a ver también la diferencia entre una buena y una mala declaración de renta, porque de repente la gente piensa que su declaración de renta está bien porque no aparece nada en el servicio, pero hay que tener cuidado. Una declaración de renta, ¿qué es lo que nos dice el servicio? Que simplemente no hay una diferencia entre lo que tú le declaraste y lo que ellos tienen en su base de datos. Pero tenemos que saber que la base de datos no se llena sola en algunas veces. Si bien sabemos que la gran mayoría de las cosas hoy en día están online, no está el 100%. Entonces, claro, si el servicio de impuestos internos dice que tú ganaste 100 y tú de verdad declaraste tus 100, estamos correctos. Pero si tú en esos mismos 100 dijiste que gastaste 80 y el servicio de impuestos internos solamente tiene registrado 40, entonces ahí pasamos a la siguiente parte que es la aprobada pero con observaciones. Que en este caso el servicio de impuestos internos necesita estos antecedentes de esos 40 más que ellos no tienen registro. En cambio, si tú en la parte de arriba hubieses declarado los 100 y los 40, simplemente el Servicio de Impuestos Internos te dice, ok, aprobado. Es lo mismo que yo tengo acá para mi sistema, ¿ya? Entonces, para no tener estos errores, de tener observaciones, hay que mandar las declaraciones juradas, hay que completar todos los recuadros que nos haga llenar la renta, ya con respecto a lo que nosotros queremos informar. Y también tenemos lo que dice que está nuestra declaración de renta totalmente rechazada, que es cuando existe una diferencia entre lo que son los ingresos que declaró el contribuyente a través de su declaración de renta y lo que tiene el registro del Servicio de Impuestos Internos. Porque acá tenemos que ver de que si tú declaras que ganaste 100 y el Servicio de Impuestos Internos dice que tú declaraste a través de todos tus formularios, solamente 50, significa que hay 50 más que tienes que ir a demostrar cómo obtuviste esos ingresos. Entonces te van a citar por parte del Servicio de Impuestos Internos para uno, en primera instancia, aclarar que todo esté bien, porque lo que tiene que primar es la buena fe del contribuyente por parte del Servicio de Impuestos Internos, a menos que ellos demuestren que esto era maliciosamente falso. Entonces,
Lo otro que nos vamos a hacer pregunta es, mucha, si me aparece aceptada, y como recién expliqué, si yo declaro 40 como gasto y yo tuve los 100 y el servicio tiene lo mismo, ok, no va a haber problema. Pero si yo tuve un poco más de gasto, pero el servicio de impuestos internos no tiene todos esos gastos, como por ejemplo, algunas facturas cuando uno compra en el extranjero, de repente hay unas que todavía no están centralizadas con el servicio de impuestos internos. Entonces el servicio no sabe que ustedes tienen este proveedor extranjero. ¿Ya? De repente son servicios como Zoom o Google. Entonces tienen que tenerlo en consideración. También las boletas, cuando uno compra algo con una boleta, ellos tampoco tienen cómo saber. Esa información no la tiene el Servicio de Impuesto Interno de manera directa, entonces es necesario que uno se le informe a través de, como les dije anteriormente, declaraciones juradas o a través de los recuadros de la declaración de renta. Entonces se debe proporcionar toda la información necesaria para poder pagar solamente lo justo y no andar pagando de más en impuestos, porque como dijimos anteriormente, si tenemos 100 de ingresos y el servicio solamente tiene 40 de gasto, ahí los otros 40 de gasto para que lleguemos al 80 de tu gasto real, vas a tener que informarlo para poder nosotros pagar el impuesto justo. También tienen que tener presente que para todo lo que es el área contable y tributaria, los únicos ministros de fe son los contadores generales, los contadores a nivel superior, contador auditor, contador público y auditor o los auditores. Son los únicos que pueden firmar estos documentos. Otro profesional que los firme no tiene ninguna validez. ¿Cuáles son las fechas relevantes que tenemos en este periodo de renta? Primero, vamos a ir viendo, diferenciando entre aquellas empresas que ya son un poco más grandes, que de repente hacen su balance, su prebalance a mitad de año y dejan la otra mitad para fin de año. Eso no los tenemos considerados, sino que aquí estamos con las pymes. Con las pymes siempre lo que sucede es que empezamos el balance en todo lo que es enero, las cuadraturas, ¿ya? Entonces empezamos a cuadrar todo lo que es la información anual con respecto a lo que hubo mensualmente y a ver la recepción de la información contable que uno va pidiendo a los clientes, porque de repente hay clientes que uno les solicita la información mensualmente, que manden la información con respecto a sus activos y te la mandan a fin de año. Te dicen, mira, con esta factura fue la compra. Entonces, en esta recepción de documentos, uno regulariza esas situaciones que el cliente no mandó a tiempo. También lo que tenemos es en febrero, se empieza a hacer el cierre de los balances y de los libros de ingresos y egresos y flujos también. Aquí los clientes que hayan enviado toda su información contable en enero, lo extra contable que eran todas estas cuadraturas, con ellos se empieza a hacer este cierre. También iniciamos el periodo de enviar las declaraciones juradas, ¿ya? Que es donde ya empezamos a revisar cuáles son, si están correctas las declaraciones de honorario, con respecto a lo que nosotros tenemos en nuestro sistema, las declaraciones de sueldo de los trabajadores, las declaraciones de retiro de los socios, las asignaciones de PPM en caso de que alguna empresa salga con pérdida o con ganancia. Entonces vamos viendo todo eso. Después en marzo continuamos con cierre de balances, pero aquí ya vamos con aquellos clientes que llegaron atrasados y enviaron su información extra contable entre febrero y marzo. Lo que tienen que tener presente que toda la información extra contable que se vaya enviando en estos plazos tiene que pensar de que le va cortando la cola a su propio periodo de renta, ya que tiene que pensar que nosotros tenemos que organizar toda esta información y trabajar con ella. Y son muchos clientes los cuales van mandando esta misma información. Entonces, si tú mandas tu información extra contable a fines de febrero, no esperes tener tu balance o tu libro de ingresos y egresos listo para la primera semana de marzo. Eso es imposible porque hay mucho trabajo detrás. Incluso tenemos que estar dentro de los plazos de las declaraciones juradas. Y si el cliente mandó fuera del plazo de enero su información extra contable, tiene que ya pensar de que puede que si no alcanzamos a dejar todo listo
para poder mandar las declaraciones juradas hasta el último día de marzo, porque siempre es como el 23 cuando cierran las primeras declaraciones juradas, o el 15 de marzo, vamos a poder mandar algunas y tal vez los que lleguen al último con su información extracontable no vamos a poder alcanzar a enviarla y van a tener que simplemente ahí someterse a la multa que corresponde por enviar esto fuera de plazo. También tenemos acá, como había dicho anteriormente, el cierre del envío de las declaraciones juradas con las cuales determinan los impuestos, tanto las de trabajadores, las de honorarios y las de los retiros de los socios. También en abril ya tenemos todo el cierre del periodo de renta, todas las oficinas contables estamos con el cierre de periodo de renta y con el envío de sus declaraciones de renta. Lo que tienen que tener presente es que la fecha del envío de las declaraciones de renta es todo abril, desde el 1 hasta el 30. El tema es que no todas pueden ser enviadas el 1 de abril. Si uno sabe cuáles son los movimientos que uno tuvo durante el año como persona natural, tiene que saber que si uno tuvo depósito a plazo, si uno tuvo alguna compra-venta de acciones, si uno tuvo alguna sueldo, honorario, tienen que pensar de que si sabemos claramente cuál es nuestra información y sabemos cuánto es lo que aproximadamente tenemos que pagar, claro que podemos enviarla dentro de los primeros días de abril. Pero si no estamos claros con los números de todo lo que recibieron durante el año, lo recomendable es esperar que el sistema del Servicio de Impuestos Internos se actualice, porque de repente hay declaraciones que mandan los bancos o entidades financieras que vienen malas. Siempre es recomendable que si no tienes claro cuáles son tus movimientos contables o en realidad tus movimientos financieros personales o de tu empresa, espera hasta más o menos la segunda semana de abril, hasta la tercera, porque hasta el año pasado tuvimos problemas con lo que fue la declaración de renta, donde habían códigos que no se rellenaban, donde habían códigos que no nos dejaba rellenar a nosotros. Fue un caos. Y hasta la tercera semana de abril recién pudimos enviar las declaraciones de renta de las empresas de manera correcta. ¿Qué obligaciones tengo como contribuyente? Dentro de las obligaciones accesorias tenemos el envío de declaraciones juradas. Las más famosas tenemos la 1879, la cual es la declaración de honorarios. Acá yo, como dueño de la empresa, ¿ya? O yo como la empresa en realidad, tengo que declarar quiénes fueron los que me trabajaron a mí con honorarios, sea tanto del honorario recibido, la boleta de honorario recibida donde yo retuve, tanto como la boleta de retenciones a terceros. Esas boletas de honorario hay que verlas, declararlas y ver si es que están correctamente pagados sus montos de retenciones. Porque si la declaración de honorarios ustedes mandan 50.000 pesos de retención durante el año, la sumatoria de todos sus formularios 29 tiene que dar los mismos 50.000 pesos. Porque si da al monto menor, lo que ustedes pagaron a través del formulario 29, van a tener que revisar cuál fue su formulario 29 que no mandaron de manera correcta, para poder así la persona declarar su renta y que no tenga ningún problema. En las declaraciones de sueldo, lo mismo, pero con respecto al impuesto único de segunda categoría. Todos aquellos trabajadores que tengan un sueldo superior a 800.000 pesos tributables tienen que tener presente que a ellos mensualmente les están haciendo la retención del impuesto único de segunda categoría. Si el empleador no pagó esas retenciones a través del formulario 29, cuando llegue este periodo de renta, le van a acusar multa por mandarlo fuera de plazo, porque sí o sí tienen que pagarlo, porque eso es del trabajador, fue una retención que le hicieron ustedes al trabajador de su propio sueldo. Entonces acá tienen que pagarlo a través de la declaración de renta, para que, dependiendo del caso, al trabajador le devuelvan algún porcentaje o si no, que le sirva como un colchón para el pago de su impuesto personal, el global complementario. También tenemos la obligación de mandar la 1926, pero esto es para las empresas 14A,
que son las grandes empresas. También tenemos la declaración jurada 1947, que es la determinación de la base imponible, y hay también la asignación a los socios de estos dineros que son los saldos positivos de estas empresas, que son de los 14 de número 8, propio y transparente. Y también tenemos la DJ 1948, que es la declaración de retiro, remesa y dividendo, que es tanto para las empresas 14A como para las 14B número 3, ya que son los PROPYME general y el régimen general de tributación 14A. ¿Cuáles son las posibles multas a las que yo me puedo enfrentar? Bueno, primero tenemos infracciones y delitos, que son dos cosas distintas. Dentro de las tres infracciones más conocidas en este periodo de renta, tenemos primero mandar de manera tardía la declaración de renta o alguna que no sea base de impuestos. Por ejemplo, las declaraciones juradas de trabajadores y las declaraciones juradas de honorarios. No son base directa de impuestos para tu empresa. Para el trabajador sí, pero para tu empresa no. Infracción con respecto al retardo u omisión de alguna declaración que son base de impuestos. Ahí ya tenemos declaración de renta, F29. También tenemos la declaración incompleta o errónea en el cálculo del impuesto inferior al que corresponde. Acá es erróneo porque puede haber sido, no sé, te equivocaste cuando estabas haciendo algún cálculo o le mandaste a tu contador una misma factura dos veces y le dijiste no, incorpórala porque yo sé que tú no la incorporaste. Entonces ahí ya es muy raro que pase la última situación, pero uno nunca sabe. O que le mandaste dos veces la misma boleta para que te la descontara. Acá ya el delito tributario. En el delito ya tenemos la evasión de impuestos en sí. Cuando hay un proceso doloso donde tú tienes la intención de querer defraudar el fisco, ahí ya estamos dentro de un delito tributario. ¿Cómo lo puedes hacer? Miles de formas. Lo mismo de la boleta, pero de manera dolosa. Cuando tú le dices a tu contador, no, yo de gasto tuve todo el año 20 millones en boletas. Y tu contador te dice, ya, pero quiero las boletas. No, colócale el valor nomás. Ahí tienes un procedimiento doloso porque quieres pagar menos impuestos. Otro, el obtener fraudulentamente devoluciones de impuestos. Relacionada a lo mismo de arriba, puedes ver el tema de que si ese gasto que tú colocaste dentro del servicio de impuestos internos y dentro de tu balance o dentro de tus ingresos y egresos, si colocas este monto y eso te sale con pérdida tu resultado, significa que te van a hacer una devolución de impuestos. Entonces, dicha devolución va a ser fraudulenta, debido a que no correspondía a lo real. Y también el uso malicioso de facturas, que también esto es lo que se le llama a la compra-venta de facturas, que fue muy conocida en una época, donde las empresas compraban IVA a través de las facturas y después ocupaban ese mismo gasto a través de la declaración de renta. Entonces tienen que tener cuidado con los últimos tres porque nunca deben caer en ese juego, ¿ya? Dentro de las infracciones son simplemente errores. En lo que es el delito no es un error porque lo están haciendo a manera consciente. Acá también, dentro de las posibles multas, tenemos desde las levísimas hasta las graves, ya donde las graves ya tenemos desde el 300% del impuesto eludido, con un mínimo de 2 UTM hasta un máximo de 120 UTM. El 50% del monto de la operación supera las 120 UTM, se aplicará el máximo, que es del 50% de 40 UTA. Tienen que pensar que una UTM actualmente está aproximadamente como en 60.000 pesos y una UTA está en 720.000 pesos. Imagínense 40 UTA. También tenemos la clausura de 6 días cuando no emiten documentos tributarios como la no entrega de boletas. Tenemos las menos graves, que son alguna multa de ya una infracción del 100, 200, 150% de la operación eludida, con un mínimo de 2 UTM hasta un máximo de 120 UT, de 12 UTM, perdón. Si el 50% del monto de la operación supera estas 2 UTM, se va a aplicar nuevamente el 50% máximo de las 40 UTM. Y ahí son 4 días de clausura.
Los leves, vamos a una infracción del 50% de la operación eludida. El monto mínimo son 2 UTM, el monto máximo son 40 UTA. Y también tenemos la clausura por 2 días. Y tenemos las levísimas que ya puede que queden sin multas en algunos casos. Cuando es reiterado, ya se puede considerar como una infracción leve. Los pagos y devoluciones, ¿qué es lo que vamos a ir viendo acá? Primero, ver qué es el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es aquel que grava todas las rentas obtenidas por personas naturales o jurídicas, ya contemplando varios impuestos, tales como el impuesto global complementario. El impuesto global complementario, en simples palabras, el impuesto que engloba todo lo que tiene la persona natural y son todos sus ingresos anuales. Ellos son los que pagan el global complementario. Lo que sí, el global complementario tiene una tabla progresiva, lo que significa que va por tramos. Y entre más tú ganas, más pagas el impuesto. Partemos de una base exenta que hasta aproximadamente 8 millones. Quedas exento si tus ingresos anuales son eso. Si superas estos 8 millones, ya empiezas al porcentaje del 0,04, ¿ya? Esa es la tasa que se aplica directa, con derecho a una rebaja, y así también vamos al 0,08, ya al 0,135 y así siguientes. También tenemos el impuesto único de segunda categoría. El impuesto único de segunda categoría es aquel que se le retiene al trabajador mensualmente. ¿Por qué se separa del impuesto global complementario? Porque los trabajadores dependientes, si tú solamente eres un trabajador dependiente y tienes sueldo a sobre 800.000 pesos tributables, significa que estás obligado a pagar impuestos. Entonces se te hace esta retención de impuestos como empleador y la va pagando. Entonces, por ley, debería quedar hasta ahí tu obligación de pagar impuestos. Pero siempre las personas que tienen sueldos más altos tienen más inversiones, entonces esto le va haciendo diferencias entre el pago del impuesto de lo que le retuvieron del impuesto único, porque con lo que te retienen del impuesto único debería alcanzar para cubrir todo tu pago de impuestos, pero como existen estos adicionales que uno va haciendo, como inversiones en depósitos a plazo, las inversiones a través de fondos mutuos, ¿ya? O cualquier tipo de inversión como las libretas de ahorro. Entonces, como vas teniendo utilidades durante el año, eso es lo que te va aumentando tu tributación. También tenemos el impuesto adicional, que es para todos los extranjeros, ya que no tengan domicilio ni residencia en Chile, y ahí tienen que pagar este impuesto adicional que va dependiendo, ya por reglas generales, un 35%, pero va dependiendo también de cuál es el país de origen, cuál fue la prestación del servicio, porque también tenemos que ver los tratados de doble tributación que hayan entre Chile y el otro país. El impuesto de primera categoría, acá tenemos el impuesto que pagan las empresas, que las que están dentro del régimen tributario 14A pagan un 27%, los que están en el régimen tributario 14D número 3, ellos pagan un 25% de impuesto, solamente que por todo el tema de la pandemia, hasta este año pagan un 10% de impuesto de primera categoría, ya este año 2023 me refiero, que tributan del 2022 en el 2023, que es el año tributario, un año comercial es el año 2022, el año tributario es el 2023. Entonces, el 14D número 8 no tiene pago de impuesto en primera categoría, ¿ya? Pero lo vamos a ir viendo más adelante. Tenemos ya el tema de los pagos provisionales mensuales, el cual vamos a tener tanto el obligatorio como el voluntario. Dentro del obligatorio vamos a contar con el impuesto anual sobre la determinación ya que te da a fin de año. Y también tenemos la suma de los contribuyentes que van abonando de manera mensual ya a sus impuestos anuales. Ellos voluntariamente pueden ir pagando a través de un F50, el PPM voluntario, y a través del F29, su PPM obligatorio por sus ingresos.
Acá tenemos que tener presente que, como ya dijimos anteriormente, el impuesto global complementario se determina a través de los ingresos, el impuesto único, el sueldo de los trabajadores, el impuesto adicional para aquellos que no tienen domicilio ni residencia en Chile, dependiendo de sus ingresos también, y el impuesto de primera categoría que lo pagan todas las empresas. Tienen que tener claro que la determinación del impuesto de primera categoría se hace después de la deducción de los gastos. Eso significa que vamos a, desde la base tributable, que es ingresos menos costos y menos gastos, ahí va a salir nuestra utilidad o pérdida, y dependiendo si sale utilidad, vamos a pagar el impuesto de primera categoría, dependiendo del régimen tributario también, y si sale pérdida, no tenemos. Si sale pérdida, a mí como empresa me van a devolver todos los ppm que yo pagué durante el año. Y si sale utilidad, también tengo el beneficio de que estos mismos ppm que yo pagué durante el año se puedan ir al pago de este impuesto de primera categoría. ¿Ya? Entonces, al final, si tienes un buen colchón de ppm y tienes mucho impuesto a pagar, te va a servir mucho el día de mañana cuando declares tu renta en abril, para que no te salga tanto a pagar o de repente no te salga nada a pagar y te hagan un poquito de devolución a través de la empresa también. ¿Qué tenemos aquí? En abril se tiene que determinar el resultado tributario, ya a través de la declaración de renta. Aquí estábamos lo que estábamos hablando anteriormente. El resultado positivo va a determinar que tengo que pagar un impuesto, ¿ya? Y dicho impuesto se puede deducir el ppm que yo pagué durante el año. El beneficio es que podemos deducir el ppm reajustado. Entonces, si el ppm en este caso es menor al impuesto, el contribuyente en este caso tiene que pagar el diferencial. Sin embargo, si el ppm es mayor al impuesto, el fisco le devuelve al contribuyente este diferencial. También tenemos, si el resultado tributario es negativo, te van a devolver la totalidad de los ppm pagados durante todo el año, reajustados a la fecha de la devolución. Entonces es un ganar-ganar. Hay muchas personas que no saben qué es el ppm y este beneficio tan grande que te da de poder adelantar mensualmente a través de tu formulario 29 el pago de este impuesto a la renta, que de repente es muy alto para algunas empresas y ellos declaran el ppm muy bajo. ¿Cuáles son los regímenes tributarios que tenemos? Para nuestras pymes tenemos los 14D número 3 de la ley de impuesto a la renta, que es el ProPyme general, y de la misma ley de renta tenemos el 14D número 8, que es el ProPyme transparente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que el 14D número 3 está obligado a llevar contabilidad completa, en la posibilidad también de poder optar a llevar contabilidad simplificada, que es a través de ingresos y egresos para los años tributarios, perdón, años comerciales 2020, 21 y 22. El impuesto de primera categoría estuvo reducido a un 10% y después de eso empezamos nuevamente con la regla general de un 25% para todos los años siguientes. Acá los ppm están dictaminados por ley. Dice que si tus ingresos son en tu primer año sin ingresos, te dan una tasa de ppm de un 0,25%. Después, si tus ingresos del año anterior son inferiores a 50.000 UF, sigues con el 0,25%. Y tus ingresos brutos del giro del año anterior, si son mayores a 50.000 UF, tienes que pagar un 0,5%. Si bien las tasas son muy bajas, nosotros siempre a nuestros clientes les recomendamos pagar más. ¿Por qué? Porque les da este colchón para el periodo renta. También tenemos el 14 de número 8, en el cual tenemos que ellos llevan la contabilidad simplificada, donde no tienen que llevar contabilidad, pero sí tienen que llevarla a través de un control de ingresos y egresos y flujo de caja. Los propietarios, ya en este caso, deben tributar con sus impuestos finales en base al resultado tributario y su porcentaje de participación en las utilidades o el capital. ¿Qué significa esto?
La empresa en la anterior, 14 de 3, pagan ellos el 25%, para este año va a ser un 10, ya el 10% del impuesto sobre su utilidad. Entonces, pongámonos que tienes una SPA, que eres un solo socio, y tuviste que pagar de impuesto de primera categoría en este caso, el 10% de tus utilidades, ponte tú fue 10 millones, pagaste 1 millón. Como tuviste PPM, se pagó completo. Ese millón que tú pagaste en impuesto de primera categoría no se pierde. A ti te lo devuelven como socio, como un crédito. ¿A qué me refiero con un crédito? Un saldo a favor para ti. Ponte tú que como tu impuesto fue de 1 millón y tus ingresos fueron de 10 millones, tu utilidad, y tú retiraste esa utilidad además, retiraste tus 10 millones y los llevaste a tu global complementario, tú al momento de determinar tu impuesto global complementario, vas a ver que vas a quedar dentro de la tasa del 0,04, le aplicas su rebaja, ese impuesto, tú ves cuánto te toca pagar, pero a eso tú le rebajas el crédito que ellos te dan, y si el saldo es positivo, tiene la misma función del PPM. Si el saldo es positivo, en este caso que el impuesto sea mayor que el crédito, te toca pagar el diferencial del impuesto. Pero si tu crédito fue mayor a tu impuesto a pagar de global complementario, te devuelven a ti el diferencial. ¿Qué es lo que pasa acá con las empresas 14 de 8? Ellos se saltan ese proceso del pago del impuesto de primera categoría, no tienen que hacerlo, pero ellos simplemente se van a traspasar toda esta misma utilidad completa sin pagar impuestos como empresa. Se la traspasa al socio directamente. Los mismos 10 millones se van para allá. Y ese millón que tú tenías en PPM, con el cual anteriormente habías pagado el impuesto de primera categoría, ponte tú, son el mismo millón en PPM, ese mismo millón se traspasa igual que un crédito para el otro lado. Entonces, en simple de función, es el mismo efecto, porque el millón que tú habías pagado en primera categoría, que se había pagado por tus mismos PPM, se traspasó a tu renta global complementaria como un crédito. Solamente que primero tuvo que pagarlo la empresa a través de la empresa para que llegara a ti como socio. En cambio, acá en el 14 de 8 no es necesario, en realidad se saltan ese paso de que la empresa pague este impuesto de primera categoría, y se envía directo a ti tanto el resultado positivo como este PPM que pagaste durante el año. Solamente por el 14 de 13 es un poco más largo, pero por el 14 de 8 es simplemente el traspaso una vez que está todo bien determinado. Si vamos a ver las reglas del PPM acá, para ellos durante el primer año es un 0,2%, igual muy bajo. Los ingresos del giro del año anterior, si son inferiores a 50.000 UF, mantiene la misma tasa de un 0,2%, pero si sus ingresos del año anterior fueron mayores a 50.000 UF, su PPM que tiene que pagar es de un 0,5%. Entonces, así damos finalizada toda esta parte para ustedes, contribuyentes que todavía no son clientes de nosotros, pero para dejarles un poco más claro todo lo que fue o lo que va a ser este proceso de renta año 2023, lo que se viene, lo que tienen que tener presente, qué es lo que tienen que hablar con su contador, saber también informarse de lo importante de saber qué es el impuesto a la renta, cuál es su porcentaje actual y el futuro que va a volver a tener nuevamente, ya porque siempre había sido un 25%, solamente por pandemia que bajó a un 10% estos 3 años. La importancia del pago de PPM, la importancia de evaluar un pago de PPM voluntario, la importancia de tener a todos mis trabajadores con contrato y pago de imposiciones para poder rebajar el gasto, la importancia de tener a mis trabajadores de honorario con sus retenciones pagadas a través de los formularios 29, tus trabajadores también que tengan su impuesto único también pagado dentro de lo que es tu formulario 29,
Entonces es súper importante que tengan todo esto claro. Cualquier cosa, cualquier consulta, pueden comunicarnos a través del Instagram de Capime. También siempre van a estar contestando Pablo o María Paz, que siempre están dispuestos a poder agendar alguna reunión y ahí podemos hablar tanto con los chicos que son los ejecutivos y también si necesitan algo muy contable o muy tributario, pueden solicitar o agendar una reunión para que estemos los dos, los tres ahí en una conversación amena. Así que espero que les haya gustado este contenido y ahora damos paso a lo que viene para nuestros clientes, cuáles son los documentos necesarios para una buena operación de renta. Primero, tenemos que ver cuáles son los documentos primordiales. Dentro de los activos circulantes, ya los que no presentan un flujo, cambio constante, esos son los que siempre están en un constante movimiento. Esos son su representación. Tenemos las cuentas bancarias, cuánto es el dinero almacenado que tienen en estas cuentas. Va a ir enfocado para aquellas empresas, personas naturales, que tengan en su cuenta más de 40 millones de pesos. Si en una cuenta, en un día, semana o año, perdón, o mes, tuvieron más de 40 millones dentro de la empresa o de su cuenta empresa o de su cuenta personal, porque puede que se afecten a un proceso de fiscalización. Y no solamente dinero así como acumulado, sino que transacciones durante todo el mes superiores a que el Servicio de Impuestos Internos está fiscalizando esto por el tema de la nueva ley de secreto bancario. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esto para que tengan ojo de si tienen mucha plata en una cuenta, para que puedan empezar a distribuir hacia demás cuentas, para que no se vean afectados con la fiscalización. Porque si el Servicio de Impuestos Internos determina que ustedes, no sé, tienen 50 millones en una cuenta y su empresa tuvo pérdida todos estos años, significa que ustedes estaban haciendo evasión de impuestos. Y si esa evasión de impuestos se verifica, los van a multar y no van a tener derecho a réplica, porque si no tienen cómo certificar estos ingresos, no se puede pelear nada. También necesitamos saber cuáles son las cuentas por cobrar, si es que ustedes tienen algunas ventas al crédito con sus clientes, ya si prestaron alguna concesión, alguna empresa que le prestaron productos por el momento y después ellos les pagaban y todavía no les pagan. Entonces necesitamos saber todo eso, si hay algún también préstamo que han hecho los socios a la empresa o si también la empresa le prestó a los empleados, le prestó a los socios, o si le prestó a alguna empresa familiar o a algún tercero, necesitamos saber toda esa información para poder dejarla registrada dentro de sus libros de ingresos y egresos y para aquellos que tengan balance, balance. También el tema de su resumen de inventario. Necesitamos saber cuánto es el monto que tiene en el inventario, cuál es su cantidad, el valor que tiene esto en bodega, para poder colocarlo dentro de el balance o también tener el control de su inventario mercadería. También cuáles son los materiales que todavía tienen disponibles para la venta, para aquellos que se dedican a vender material. Entonces es muy importante tener esta información. Dentro de lo que son los activos fijos, ustedes saben que tenemos mensualmente que informar esto al Servicio de Impuestos Internos. Ustedes siempre tienen que estarle enviando esta información a Pablo. Oye, ¿sabes qué? Compré este activo, la factura número tanto, para que él me pueda avisar a mí y yo poder hacer el registro del Servicio de Impuestos Internos. Pero, como bien sabemos, de repente se puede olvidar. Entonces, si se les llegó a olvidar algún activo fijo que ustedes compraron durante este año 2022, vamos a necesitar que nos manden la factura con el detalle de cuál fue la maquinaria o cuál fue el activo fijo que compraron en este caso, para nosotros poder volver a clasificarla, aunque sea fuera de plazo, volver a clasificarla y poder tenerla bien para todo lo que va a ser el registro contable posterior. También vamos a ver aquí todo lo que es maquinarias y equipos, vehículos, ya hay equipos de transporte, pueden ser los carritos también, mobiliario de oficina, escritorios, los basureros, equipos de computación, puede ser
sus computadores, las impresoras, ¿ya? Si es que compraron algún inmueble, un departamento, una casa, cualquier cosa que hayan comprado a través de la empresa. Un terreno es súper importante porque después el Servicio de Impuestos Internos le va a estar cobrando las contribuciones. Instalaciones, si es que ustedes, no sé, compraron o arriendan alguna oficina o arriendan algún local y ustedes colocaron cosas ahí, compraron cosas, instalaron cosas, todas esas facturas tienen que pasar como un activo a instalaciones. Y los muebles y útiles generales siempre que son los muebles, una cómoda o cosas así. Tienen que pensar también de que activo fijo no va a ser cualquier cosa, una escoba no lo es, pero tienen que siempre tener presente de que el activo fijo tiene una vida útil más de un año y se va desgastando con el tiempo. Entonces tienen que pensar que eso va a ser su activo. Entre otros activos también tenemos los gastos pagados por anticipado. Si ustedes pagaron anticipadamente el arriendo a su arrendador, entonces si pagaron anticipadamente eso, necesitamos saberlo porque hay que considerarlo dentro de. Si ustedes pagaron anticipadamente sueldos, también necesitamos saberlo. Ya, si ustedes, no sé, una persona, a usted ya le pagaron el 30 de diciembre, pero aún así el 30 de diciembre le dijo, puta, jefe, necesito 50.000 pesos más y te dicen, ¿me puedes hacer un préstamo? ¿Me lo descuentas en la siguiente liquidación? Y si tú lo haces, eso es un anticipo de dinero y eso necesitamos también dejarlo acá guardado, porque afecta a la parte contable, sí afecta a la parte contable. Dentro de lo que son los pasivos, estas son las obligaciones que tiene la empresa. Como son pasivos corrientes, son las que tienen un plazo inferior a un año. ¿Qué tenemos dentro de lo que es bancario? Lo que son los préstamos que vas pagando durante el año 2022 o los créditos, que pueden ser también los FOGAPE que estuvieron muy de moda. Las obligaciones con proveedores, cualquier factura que tú sabes que no vas a alcanzar a pagar a diciembre, independiente de la fecha, pero que sabes que no vas a alcanzar a pagarlo a este año, eso también necesitamos saberlo para poder saber cuál es la información correcta que tenemos. Si tenemos algún anticipo de cliente, que en este caso que un cliente nos haya abonado antes de nosotros entregarle la mercadería, eso es nuestro anticipo. Entonces esto significa que yo tengo una obligación con el cliente todavía. También tenemos los sobregiros cuando ocupan las líneas de crédito, eso también necesitamos saberlo por el tema que ahí siempre se genera un interés. Entonces para poder rebajar el interés como gasto. Aquí tenemos también las cuentas por pagar a acreedores, ya que son las deudas que tengamos como empresa con un externo que no es un proveedor. Tenemos los impuestos por pagar dentro de nuestras obligaciones tributarias, como son el pago de el impuesto a la renta, puede ser un impuesto por pagar, puede ser el impuesto de la retención de nuestros trabajadores, la retención de nuestros trabajadores honorarios, esos son todos nuestros impuestos por pagar. Que eso ya más lo manejamos nosotros, pero igual siempre no está de más porque de repente hay algunos clientes que les gusta tener ellos el control de sus remuneraciones y después simplemente mandarles la información a nosotros. También tenemos las prestaciones y cesantía consolidada, ya que es el valor de la cesantía y de las más prestaciones sociales. Estos son las imposiciones que quedan del saldo pendiente del diciembre que se pagan en enero. Que tenemos también los pasivos fijos, que son los créditos que son de mediano o largo plazo, pero estos pasivos ya son mayores de un año, que son los pasivos no corrientes. También las deudas comerciales, en caso de que hayan comprado alguna máquina o un vehículo a alguna de estas empresas concesionarias que te hayan vendido con esto al crédito, también necesitamos tenerlo porque todo este valor que queda hacia el futuro es lo que tenemos que dejar registrado. Y los documentos por pagar en caso de que tengas alguna letra o alguna obligación de mediano o corto plazo, eso también tenemos que dejarlo registrado. ¿Qué tenemos dentro de otros pasivos? Cuando el arrendamiento lo recibimos por anticipado, cuando soy yo el que está arrendando y anticipadamente me depositan el dinero. También es necesario saberlo por el reconocimiento de ese ingreso. Dentro de los gastos necesitamos mucho, mucho, mucho saber los gastos que ustedes tienen que nosotros no tenemos acceso directo ni el servicio tampoco. Entonces, ¿qué sería eso? Su contrato de arrendamiento.
De repente dicen, no, es que yo te mandé el contrato, ya, pero de repente los contratos de arriendo ustedes se los actualizan y ustedes no nos lo informan. Entonces, por eso siempre es importante que cada año nos digan cuánto fue lo que estuvieron pagando de arriendo con su contrato de arriendo y si es que este monto fue reajustado para poder nosotros ingresar el gasto correctamente dentro de lo que es la plataforma del servicio y dentro de lo que es el registro de ingresos y egresos. La patente municipal, nosotros tampoco tenemos acceso a ella, entonces también necesitamos que nos la manden una foto del comprobante del pago y con eso ya tenemos para poder descontar. Los intereses pagados por préstamos es súper importante porque de repente tienen ustedes créditos, pero estos créditos ustedes simplemente tienen el detalle de lo que fueron pagando mensualmente. El tema es que nosotros necesitamos el detalle de lo que es el desglose del crédito, donde viene cuánto fue la cuota capital que se pagó por el crédito, cuánto fue el interés que se pagó por este crédito y cuánto es el monto total. Eso es el interés del préstamo que necesitamos. Los gastos con boleta, todos los gastos que ustedes como empresa, contribuyentes, hayan hecho con boleta, ya que sean relacionados con el giro de la empresa o necesarios para poder generar los ingresos de la empresa. También los gastos realizados en el extranjero, pero con su correspondiente invoice. ¿Cuál es la invoice? Es la factura, pero que viene desde el extranjero, donde mínimo tiene que venir informado el nombre del proveedor que nos está mandando la mercadería o el servicio, el monto que se cobró, ya ver si viene con IVA o sin IVA, también el RUT de ellos allá y la dirección de ellos. Y también todos los datos de nuestra empresa, porque si viene a nombre del socio, no se puede incluir. Gastos judiciales en caso de que se hayan ido a una demanda, algún tribunal, sea tributario, sea tribunal de justicia, ya con algún trabajador, a las mediaciones, al tribunal de los trabajadores. Si tuvieron algún gasto con abogado, eso se puede incluir acá. También los sueldos, todas aquellas liquidaciones o libros de remuneraciones. Esto va más que nada enfocado a todas las empresas que nosotros no le llevamos su parte de remuneraciones mensualmente. El permiso de circulación, pero siempre y cuando dentro del vehículo esté considerado en la contabilidad o que exista un comodato de uso comercial, ya que pueda utilizar el vehículo dentro de. Pero acuérdense que siempre y cuando el vehículo sea aceptado, que en este caso, dependiendo del rubro, son los furgones o también las camionetas, que las camionetas son las más autorizadas. Los gastos por daño emergente, ya que son las pérdidas por mercadería, vehículo, instalaciones por siniestro o no intencionados. Tienen que pensar que de repente la pérdida de mercadería, ustedes dicen, no, es que me robaron. Lamentablemente, para poder rebajar una mercadería por robo, tienen que entregar todos los antecedentes, desde fiscalía, carabineros y todo lo demás. Un informe en mano de todo lo que se robaron. Lo mismo con los siniestros, es lo mismo, se tiene que pasar por el mismo proceso donde las entidades aseguradoras tienen que entregar su certificado para la empresa recién poder rebajar este gasto. Pero como la normativa tributaria se fue modificando con el tiempo, ahora también podemos esperar el lapso de 365 días desde la fecha de la compra para poder darlo de baja. ¿Cómo es el proceso con Capime? Para los que ya han trabajado anteriormente con nosotros ya lo saben, pero para los nuevos no está de más poder decirle que el valor de la operación renta está en el contrato, que son 4 veces la mensualidad. El formato de pago, hasta el 31 de enero se espera el pago del 50% del periodo de renta de lo que se cobre y también el 30 de abril se cobra el siguiente 50%. Al enviar el segundo pago ya de la operación renta, se va a enviar esto al servicio de impuestos internos. Si no se envía, no se va a enviar la declaración de renta, sino envían el pago. ¿Por qué se cobra desde el 31 de enero? Como ya vieron, dentro de la primera fecha de enero empezamos con lo que es todo el trabajo de organizar la información y desde febrero empezamos a mandar declaraciones juradas febrero y marzo. Entonces, si no está su pago antes del envío de las declaraciones juradas, simplemente no se va a enviar su declaración jurada y su proceso de renta va a quedar hasta ahí.
El plazo para confirmar la renta lo necesitamos, por favor, hasta este 31 del 12 para los que tienen confirmar su operación renta con nosotros, ya porque muchos ya nos han confirmado de que sí van a hacer su periodo de renta con nosotros. Entonces necesitamos esta confirmación de ustedes para nosotros poder trabajar con todos sus antecedentes y también esperar la entrega de sus antecedentes hacia nosotros para las fechas determinadas para enero. Los plazos y las fechas del proceso 2023, como ya les mencioné anteriormente, van a estar sujetos a cómo esté la página de servicios postalitarios. ¿Por qué? Porque por más que yo quiera hacer todo dentro del mismo día o que quiera hacer todo lo más rápido posible, de repente la página del servicio de impuesto interno no me lo permite y tengo que esperar hasta que la página se habilite y no existan errores, para que ustedes tampoco tengan problemas el día de mañana. Eso fue toda nuestra presentación. Cualquier duda, ustedes ya saben, como está en la parte de solo clientes, pueden hablar con Pablo porque ya tenemos el plazo establecido y también saben ustedes cuáles son las fechas a las cuales ya prontamente vamos a estar trabajando. Espero que les haya gustado un poco esta capacitación del periodo de renta para que puedan tener más conocimiento de lo que ya siempre tratamos de nosotros explicarles a ustedes, pero ahora un poco más detallado y ya como casi una clase.